Hay algo sobre el dinero que casi nadie dice en voz alta. No lo enseñan en la escuela, no lo explican en la mayoría de consejos financieros, y muchas veces ni siquiera se habla en familia. Pero es una realidad que determina la vida financiera de millones de personas. La verdad sucia del dinero es esta: trabajar duro no garantiza que te vuelvas rico. Desde pequeños nos repiten la misma idea: estudia, trabaja, esfuérzate y eventualmente todo saldrá bien. Que el esfuerzo siempre será recompensado y que quien trabaja más duro termina avanzando más en la vida. Y aunque el esfuerzo es importante, la realidad financiera del mundo no funciona exactamente así. Hay personas que trabajan 10 o 12 horas al día y siguen viviendo al límite. Siguen dependiendo completamente del próximo salario, siguen preocupadas por cada factura y siguen sin poder construir una verdadera estabilidad. Mientras tanto, otras personas con menos esfuerzo físico logran generar mucho más dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero no sigue las reglas que la mayoría cree. No se mueve solo por esfuerzo, sacrificio o tiempo trabajado. El dinero sigue estructuras, sistemas y decisiones estratégicas que casi nadie explica claramente. Y cuando no entiendes esas reglas, puedes pasar años trabajando duro, pero avanzando muy poco. La mayoría de las personas no está atrapada porque sea perezosa o incapaz. Está atrapada porque nunca le enseñaron cómo funciona realmente el dinero. Y mientras sigas jugando con reglas que no entiendes, el resultado casi siempre será el mismo: trabajar mucho, pero construir muy poco. Esa es la primera parte de la verdad sucia sobre el dinero. Pero hay algo todavía más incómodo que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. Y tiene que ver con cómo está diseñado realmente el sistema financiero. Aquí viene la parte que casi nadie quiere decir en voz alta. El sistema financiero promedio no está diseñado para hacerte rico, está diseñado para que sigas trabajando. Piénsalo un momento. Desde pequeños nos enseñan a estudiar, conseguir un trabajo, recibir un salario y repetir ese ciclo durante 40 años. Lo que casi nunca se enseña es cómo funciona realmente el dinero, cómo se crean los activos, cómo se multiplican los ingresos o cómo se construye patrimonio. La mayoría de las personas entra al mismo ciclo sin cuestionarlo. Trabajan, reciben dinero, lo gastan en necesidades, pagos, consumo y deudas, y al final del mes vuelven a empezar desde cero. Ese ciclo no es un accidente. Es el resultado de una estructura económica donde la mayoría de la población funciona como generadora constante de consumo y trabajo. Los bancos ganan cuando te endeudas. Las empresas ganan cuando consumes. El sistema laboral gana cuando sigues intercambiando tiempo por dinero. Pero muy pocas personas hablan de cómo salir de ese ciclo. Por ejemplo, algo que casi nunca se enseña en la educación tradicional es la diferencia entre activos y pasivos. A la mayoría se le enseña a trabajar para ganar dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje por ellos. Y esa diferencia es enorme. Mientras una persona solo depende de su salario, su crecimiento siempre tendrá un límite: su tiempo. Pero cuando alguien empieza a construir activos, inversiones, negocios, habilidades que generan ingresos escalables, el juego cambia completamente. La verdad incómoda es que muchas personas pasan toda su vida dentro del sistema, sin darse cuenta de que existe otra forma de jugar el juego del dinero. Y lo más polémico de todo es esto: la mayoría de la gente nunca cuestiona esas reglas, porque nadie se las explicó en primer lugar. Aquí viene otra parte incómoda de la verdad sobre el dinero. La mayoría de las personas trabaja principalmente para pagar cosas que las mantienen atrapadas. No porque sean irresponsables, sino porque el sistema de consumo está diseñado para que eso ocurra. Piénsalo. Cuando una persona empieza a ganar más dinero, ¿qué suele pasar? Cambia el teléfono, mejora el carro, se muda a un lugar más caro, aumenta sus gastos diarios. Todo parece una mejora de vida. Pero en realidad muchas veces es solo un aumento en el nivel de gasto. A esto se le llama inflación del estilo de vida. Es el fenómeno por el cual cada aumento de ingresos viene acompañado de un aumento en el nivel de consumo. Y cuando eso ocurre, el resultado es sorprendente. Una persona puede ganar más dinero que antes, y aún así seguir viviendo al día. Porque el dinero que entra,
sale inmediatamente. Muchas personas pasan años trabajando para pagar cuotas, créditos, facturas, suscripciones, compras impulsivas y gastos que parecían pequeños cuando comenzaron. Y poco a poco se crea una realidad donde el salario ya no construye libertad, solo mantiene el sistema funcionando. Por eso hay algo que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. Muchas veces el problema financiero no es solo cuánto ganas, sino cómo está estructurada tu vida alrededor del consumo. Si cada aumento de ingresos viene acompañado de más gastos, el progreso financiero nunca llega realmente. Solo cambia el tamaño de los números. La verdadera diferencia empieza cuando alguien rompe ese patrón y deja de usar el dinero únicamente para consumir, y empieza a usarlo para construir activos que generen más dinero en el futuro. Pero para hacer ese cambio primero hay que reconocer algo que no siempre es cómodo, que muchas de las decisiones financieras que parecen normales, en realidad están diseñadas para mantenerte exactamente donde estás. Aquí viene otra verdad que incomoda a mucha gente. Las personas que construyen riqueza no juegan el mismo juego financiero que la mayoría. La mayoría de las personas aprende a trabajar por dinero. Ese es el modelo tradicional. Estudias, consigues un empleo, intercambias tu tiempo por un salario y repites ese proceso durante décadas. No hay nada inherentemente malo en trabajar, pero cuando esa es tu única estrategia financiera, siempre habrá un límite claro: tu tiempo. Las personas que construyen riqueza entienden algo distinto. En lugar de depender únicamente de su trabajo, buscan formas de construir activos. Un activo es algo que genera dinero incluso cuando tú no estás trabajando directamente en ese momento. Puede ser una inversión, un negocio, una propiedad, contenido digital o cualquier sistema que produzca ingresos con el tiempo. La diferencia clave es esta. Mientras la mayoría trabaja por dinero, los que construyen riqueza intentan hacer que el dinero trabaje para ellos. Por eso muchas personas se sorprenden cuando ven que alguien con menos horas de trabajo aparente gana más dinero. No es magia ni suerte necesariamente. Es el resultado de haber construido sistemas que generan ingresos de manera escalable. Pero aquí está la parte incómoda. La mayoría nunca llega a esa etapa porque pasa toda su energía manteniendo su estilo de vida actual. Trabajan para cubrir gastos, luego trabajan para pagar deudas, luego trabajan para mantener un nivel de consumo, y al final queda muy poco tiempo, energía o capital para construir algo diferente. La verdad sucia del dinero es que si solo dependes de tu salario, siempre estarás jugando el mismo juego que millones de personas juegan al mismo tiempo. Y en ese juego, el progreso suele ser lento. Salir de ese ciclo no significa dejar de trabajar, significa empezar a usar el dinero y el tiempo de una forma diferente. Significa pasar de un modelo donde todo depende de tus horas, a un modelo donde empiezas a construir algo que, al final, la verdad sucia sobre el dinero no es que sea imposible mejorar tu situación financiera. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas nunca cambia la forma en que juega el juego. Siguen el mismo patrón durante años. Trabajar, cobrar, gastar y repetir. Cuando el ingreso aumenta, el consumo también aumenta. Cuando aparece un problema financiero, la solución suele ser trabajar más horas o buscar otro salario. Y así pasan los años sin que la estructura financiera cambie realmente. El dinero no es solo una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de estructura y decisiones repetidas en el tiempo. Si tu sistema está diseñado para gastar primero, el resultado será siempre vivir al día. Pero si tu sistema empieza a priorizar ahorro, inversión y construcción de activos, el resultado empieza a cambiar con el tiempo. La diferencia entre alguien que permanece atrapado financieramente y alguien que logra construir riqueza rara vez está en una decisión enorme. Normalmente está en pequeños cambios repetidos durante años, cómo se usa el dinero, en qué se invierte el tiempo y qué decisiones se toman cuando el dinero llega a la cuenta. La mayoría nunca se detiene a cuestionar esas reglas. Simplemente siguen el camino que todos siguen. Pero el día que empiezas a entender cómo funciona realmente el dinero, algo cambia. Empiezas a ver que existen formas distintas de utilizarlo y que tu futuro financiero no depende únicamente de cuánto trabajas, sino de cómo decides jugar el juego. Si este video te hizo reflexionar sobre la forma en que funciona el dinero,
Suscríbete al canal para seguir aprendiendo ideas y estrategias que pueden cambiar tu relación con las finanzas. Dale like si te aportó valor y compártelo con alguien que también debería conocer esta verdad sobre el dinero. Nos vemos en el próximo video.